Hoy vamos a aprender sobre el movimiento metodista. En la Inglaterra del siglo XVIII, el derecho de adorar a Dios según la propia conciencia no estaba permitido. Se exigía que todos aceptaran las doctrinas y formas de culto prescritas por la Iglesia anglicana. Millares de pastores fueron destituidos de sus cargos. Al pueblo se le prohibió, bajo pena de pesadas multas, prisión e incluso destierro, asistir a cualquier reunión, excepto las que eran permitidas por la iglesia establecida. Muchos sufrieron por su fe. Las cárceles estaban repletas, pero algo estaba por cambiar en Inglaterra. En Inglaterra, el establecimiento de la Iglesia protestante, como religión oficial de aquí del imperio, terminó con la autoridad del Papa. Pero otro problema comenzó a suceder. El Papa fue rechazado así como su autoridad, pero en lugar del Papa se colocó al rey como cabeza de la religión. Las doctrinas de Roma habían sido abandonadas, pero sus formas fueron conservadas. Para revertir este cuadro aquí en Inglaterra, Dios levantaría un hombre llamado Juan Wesley. En un tiempo de grandes tinieblas espirituales, Juan Wesley aparece como portador de la luz de Dios. Bajo el dominio de la iglesia establecida, el pueblo de Inglaterra había caído en tal declinación religiosa que difícilmente se podría diferenciar la religión del paganismo. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, casi se perdió de vista por completo. Y el principio de confiar en las buenas obras para la salvación tomó su lugar. Whitefield y los hermanos Wesley, que eran miembros de la iglesia establecida, la iglesia anglicana, buscaban sinceramente el favor de Dios. Y esto mediante una vida virtuosa y observancia a las ordenanzas de la religión. Juan Wesley había estudiado con su madre hasta los 11 años de edad. Asistió a la escuela pública durante 6 años y a los 17 años ingresó a la Universidad de Oxford. Allá comenzó a reunirse con un grupo de estudiantes para la meditación, estudio de la Biblia y oración, siendo conocido por los demás universitarios como el Club Santo. Los alumnos, al darse cuenta que los miembros del grupo tenían horarios y métodos para todo lo que hacían, los apodaron metodistas. Wesley comenzó entonces a interesarse más por el aspecto social de su país y la miseria que vivía Inglaterra. La Inglaterra del siglo XVIII era una sociedad conturbada por la revolución industrial. Crecía mucho el número de cesantía en Inglaterra. El país estaba lleno de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vicio y violencia generalizada. El cristianismo en todas sus denominaciones se estaba debilitando. En vez de influenciar, estaba siendo influenciado por la apatía religiosa y por la degradación moral. Juan y Carlos Wesley, después de haber sido ordenados al ministerio, fueron enviados en misión a América del Norte. A bordo del barco había un grupo de moravos. Durante el viaje, violentas tempestades los afligieron, y Juan Wesley, encontrándose cara a cara con la muerte, sintió que no estaba seguro de estar en paz con Dios. Los moravos, por el contrario, manifestaban la calma y confianza que para él eran extrañas.
Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la instrucción de un predicador moravo, llegó a un entendimiento más claro de la fe bíblica. Se convenció de que debería renunciar a toda confianza en sus propias obras para la salvación, y que le faltaba confiar enteramente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día 24 de mayo de 1738, aquí en Londres, en una reunión de la Sociedad Morava, Wesley pasó por una experiencia espiritual. Más tarde, escribió en su diario lo siguiente: mientras oía la descripción que Lutero hacía sobre el cambio que Dios opera en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía de una manera extraña. Sentí que en realidad yo confiaba solamente en Cristo para la salvación, y sentí la seguridad de que Él había quitado mis pecados y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todo mi poder por aquellos que, de una manera especial, me habían perseguido e insultado. Entonces testifiqué delante de todos los presentes de lo que, por primera vez, sentía en mi corazón. Durante largos y sombríos años de exhaustivos esfuerzos, Wesley se había mantenido firme en su único propósito de buscar a Dios. Por fin lo encontró y comprendió que la gracia que había buscado con tanto trabajo, oraciones y ayuno, obras de caridad y abnegación, eran un don del cielo sin dinero y sin precio. Una vez establecido en la fe cristiana, le ardía el alma con el deseo de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la gracia sin costo de Dios. Wesley andaba a caballo por todos los lugares, conquistando el apodo El Caballero de Dios. Se calcula que en 50 años, Wesley había recorrido 175.000 kilómetros y predicado 40.000 sermones, con un promedio de 800 sermones por año. La Iglesia Metodista, como iglesia propiamente tal, se organizó primero en Estados Unidos y luego en Inglaterra, pero solamente después de la muerte de Wesley, el día 22 de marzo de 1791. Al final de su larga vida de más de 80 años, había empleado más de medio siglo en su ministerio itinerante. Sus adeptos declarados superaban el 500.000 de almas. Pastor, cuéntenos un poco sobre las características principales del metodismo y el entusiasmo de Wesley. Yo admiro profundamente el metodismo. Es una historia maravillosa. Wesley era un individuo que tenía dificultades en controlar sus pasiones, especialmente su moralidad. Y cuando él estudiaba en Oxford, junto con algunos amigos, él decidió fundar un club santo, donde ellos deberían examinar su propia vida para ver qué pecados deberían superar en el sentido de buscar una mayor comunión con Dios y una mayor santidad de vida. La predicación de Wesley y metodistas se caracterizó por un gran entusiasmo espiritual y reavivamiento, mientras la tradición protestante como un todo y anglicana, aquí en Londres y en Gran Bretaña, era un poco más estancada. Wesley creía que necesitaría traer un nuevo vigor espiritual dentro de la iglesia anglicana, y fue así como surgió el metodismo. Yo creo que la mejor palabra para definir al metodismo de aquellos días es realmente reavivamiento, donde el letargo espiritual daba lugar a una nueva vida de comunión con Dios a través del estudio de la Biblia, de la oración y de una espiritualidad verdadera y latente. Por lo tanto, este fue un aspecto muy sobresaliente, a tal punto que la religión americana del siglo XIX
sufrió una transformación muy significativa en el segundo gran reavivamiento que comenzó a fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Y este proceso se llama arminianización de la religión americana, es decir, las ideas de libre albedrío abogadas inicialmente por Jacobo Arminio y que fueron mantenidas por Wesley, terminaron dando una nueva forma a la religión americana, a tal punto que en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, el metodismo se transformó en la más pujante denominación americana. Existía lo conocido como el pastor itinerante, que andaba a caballo, aunque hubiera mucho sol o lloviera sin importar, él era fiel a sus compromisos, y así iba de iglesia en iglesia predicando, muchas veces en auditorios externos, en reuniones campales, como era la costumbre. Y cuando él predicaba, su predicación era poderosa y las personas salían de allí reavivadas espiritualmente. Por tanto, el metodismo escribió un capítulo magnífico, y este es el púlpito donde Wesley predicó sus últimos sermones, y él falleció en una casa al lado de esta capilla. ¿Y dónde está sepultado, pastor? Él está sepultado atrás de esta capilla, y nosotros podemos visitar su sepultura también. Y aquí está la sepultura de Juan Wesley. Pastor, ¿cuál es la principal contribución del metodismo al protestantismo? Yo creo que es difícil responder a su pregunta porque fueron varias las contribuciones, pero me gustaría destacar 3 de ellas. La primera fue su contribución para la comprensión de la verdad, y que se llama técnicamente el cuadrilátero wesleyano. Él mencionaba 4 fuentes de verdad: las escrituras, la tradición, la razón y la experiencia. Algunos creen que él colocaba esas 4 fuentes en la misma situación de igualdad, pero estudios más recientes han demostrado otra cosa. Para él, la escritura estaba sobre las otras 3. Ahora, un punto importante es que él también decía que para que comprendiéramos las Escrituras necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, y es lo que llamaba por Inner Witness of the Spirit, o sea, el testimonio interior del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Y este fue un concepto interesante. En otro punto, él enfatizaba el libre albedrío humano. Todos los grandes reformadores del siglo XVI creían en la predestinación, o sea, que no tenemos una libertad plena, que ya venimos prácticamente preprogramados. Y Wesley fue el que popularizó la idea del libre albedrío en que podemos escoger el camino de la salvación o la perdición. Un tercer punto importante es el concepto de salvación. Él creía en la santificación y en la perfección, y llegaba a exagerar el concepto de perfección, derivando en lo que llamamos perfeccionismo, en el sentido que después de la conversión y antes de la muerte llega un momento en la vida de la persona en la cual ella alcanza la perfección absoluta. Es obvio que no creemos en este aspecto, porque creemos que no es bíblico. Pastor, ¿y cuál fue la principal contribución del metodismo para el adventismo? Debemos recordar que los pioneros adventistas tenían alguna vinculación con el metodismo, algunos de ellos. Podemos ver que Elena de White era metodista. Además, algunos otros pioneros eran conexionistas, o sea, pertenecían a la conexión cristiana, que era una disidencia del metodismo. De cualquier manera,
los pioneros pensaban de forma semejante al metodismo. No creemos que ellos estaban presos a una tradición, pero sí que ellos heredaron ese legado de los metodistas y que tienen fundamento bíblico. Después de todo, la idea del libre albedrío, de libertad de elección, de reavivamiento y otros conceptos relativos fueron heredados del metodismo. Inclusive, el libro Camino a Cristo de Elena de White se acerca mucho a la teología de Juan Wesley, aunque para nosotros también es bíblica y no simplemente una cuestión de tradición. Sin embargo, Elena de White discordaba de Juan Wesley en 2 puntos. El primero de ellos, ella creía en la justicia imputada de Cristo, o sea que nos cubre con su justicia, lo que Wesley negaba y llamaba herejía. Elena de White tiene una doctrina de perfección, pero no de perfeccionismo. Y en estos puntos, ella no reflejaba la teología de Wesley. Por lo tanto, tenemos una clara evidencia de que ella se valió de conceptos reflejados por el metodismo que tenían fundamento bíblico. Pero los puntos en los cuales el metodismo se desvió de la palabra de Dios, ella no siguió ese camino. ¿El metodismo aún mantiene, pastor, aquel fervor y entusiasmo inicial? El metodismo en realidad escribió uno de los capítulos más bellos de la historia del cristianismo en sus inicios. Cuando los predicadores itinerantes metodistas llegaban a una determinada localidad, ellos predicaban con enorme entusiasmo y dedicación y fervor, y suscitaban reavivamientos, y muchas personas alcanzaban tal nivel de espiritualidad y de santificación de su vida que lo deberíamos redescubrir en nuestros días. Pero el tiempo que se encarga, por el principio de entropía, de disminuir el entusiasmo y el fervor, también alcanzó a los metodistas. En Estados Unidos, hace ya algunas décadas, el metodismo abrazó oficialmente el pluralismo, y eso se tradujo como dañino para el movimiento. Y hoy el metodismo americano, a semejanza de otros lugares, es una de las denominaciones que pierde mayor número de miembros porque se secularizó esta denominación y prácticamente aquella historia del pasado no volvió más. Hay segmentos que adhirieron a los pentecostales carismáticos o bien que siguieron en otra dirección, pero realmente perdió aquel vigor que tenía en sus inicios. Pastor, en su opinión, ¿qué deberíamos hacer para no perder ese primer amor que tenemos siempre al inicio de la experiencia cristiana? Yo creo que solo existe un camino. Necesitamos dar lealtad al texto sagrado, la Biblia. Lo que normalmente ocurre, la persona comienza inicialmente teniendo una gran lealtad a las Escrituras, y con el paso del tiempo comienza a interpretar el texto sagrado desde la perspectiva de sus preferencias personales, de la cultura en la que se inserta, de sus gustos y así en adelante. Esto ha causado daño. No podemos hacer interpretaciones tendenciosas de la palabra de Dios, porque mina nuestra identidad. Y la segunda cosa, tenemos que evitar lo que la señora White menciona en el libro Camino a Cristo, religión meramente intelectual. Y esto es un gran legado de Wesley. Necesitamos tener el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida, quien nos mantiene con nuestra llama de fervor espiritual encendida. Y si tenemos eso, nuestra vida espiritual será diferente. Pero muchos siguen una religión meramente de tradición o de conveniencia personal, cuando en realidad necesitamos una religión que no sea una invención humana, sino que venga de Dios y transforme y santifique nuestra vida. Yo creo que muchos hemos sido enanos espirituales, tenemos años de vivencia espiritual y de adventismo, pero en realidad no hemos crecido en nuestra espiritualidad. El gran desafío que tenemos hoy es encontrar el equilibrio de una religión
entre la teoría y la práctica. Es muy cierto que esta práctica solo puede ser conseguida con la iluminación y dirección del Espíritu Santo, y que siempre podamos abrir el corazón a Dios y a la influencia de su Espíritu para que Él nos haga no solamente cristianos teóricos, sino también practicantes de las verdades enseñadas en la palabra de Dios. Mi decisión es, después de conocer el lindo ejemplo de John Wesley, mi deseo es tener una religión práctica que busque un real reavivamiento espiritual y confiar en los méritos de Cristo para mi aceptación y salvación. Si esta es su decisión, ore conmigo ahora. Querido Dios y Padre, gracias porque Cristo vino a este mundo a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Que podamos tener una real experiencia con Él, que de hecho nuestra religión sea una religión viva y eficaz. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados y ayúdanos a andar en tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos los grandes reavivamientos de la historia fueron suscitados después de intenso estudio de la palabra de Dios. Las tinieblas que cubrieron la Edad Media fueron causa del alejamiento de la Biblia. Y por causa de este alejamiento, también otra doctrina pasó al olvido: el bautismo. En nuestro próximo encuentro aprenderemos más detalles sobre esta doctrina bíblica. Que Dios lo bendiga. Nos vemos.